Ok. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿En qué punto del temario vamos ahorita? Para poner orden y para poner contexto de qué tanto hemos avanzado, velocidad y demás. ¿Qué fue lo último que vimos? Es que como no teníamos dudas de los ejercicios de tarea de lo de Gauss, Seidel y Jacobi, hicimos estábamos haciendo algo de laboratorio. ¿Ok? La única práctica de laboratorio pensada para la unidad de álgebra lineal y de sistemas de ecuaciones. Entonces, estos sistemas de ecuaciones, me quedaría, hay preguntas. Yo les dije hasta dónde resolver un sistema de ecuaciones, pero ya después no les dije el resultado de la práctica, ¿no? Si verdaderamente la gráfica pasa por los 4 puntos que habíamos dicho, si el polinomio es cierto que lo que encontramos cumple las características que habíamos pedido, eso ya les tocaba a ustedes. Y les dije que les podía responder dudas en este momento, no exactamente hacer la práctica, pero si quisiera, si hay algo que no hayan podido hacer, que no hayan podido graficar o que todavía sientan que les falta la práctica, díganmelo y ahorita lo hablamos. Entonces, los escucho. ¿Alguna pregunta o algo que no se haya podido respecto a la gráfica y validar que el polinomio es lo que ocupábamos? No, profe. Ok, entonces doy por entendido que toda la práctica ya se pudo resolver, ya pudieron hacer lo que se solicitó. Y bueno, lo que había platicado con Marce, al final ella es la responsable del laboratorio. En su siguiente sesión de laboratorio, muy rápido, van a ver los resultados de esa práctica, alguien va a compartir lo que hay y pues a partir de ahí van a comenzar ya con lo que sigue. Y lo que sigue, entonces también tenemos que comenzar en teoría, tenemos que comenzar con esta parte del curso en donde ahora los fenómenos son multivariados, son multidimensionales y a partir de ahí empezamos a decidir qué pasa en el mundo. Empezamos a decidir cómo se comporta un fenómeno, cómo se comporta cierta variable física y empiezo a tener desarrollos. Ahorita está de moda, pues evidentemente el coronavirus, evidentemente es un tema que a todos nos interesa. Voy a comenzar a compartir. Y pues a partir de ahorita tomen nota porque se llama unidad 4 y 5, siempre las doy juntas, no me importa cómo dividirlas, cómo separarlas. Y pues la unidad básicamente lo que tiene y cuáles serían sus nombres sería unidad 4, ajuste de curvas, y unidad 5, interpolación. Las dos las voy a dar de la mano, las dos unidades. Mi propuesta cuando hicimos el último plan de estudios fue fusionarla. Como la mayoría de los planes de estudios la tiene separada y los libros los presentan como distintas unidades, pues al final no aceptaron lo que pedí, pero no importa. Yo a partir de ese momento, hace 5 años más o menos, siempre doy las unidades juntas, doy los mismos temas y los temas a desarrollar más o menos son los que siguen. Para la parte de interpolación, vemos interpolación lineal, después vamos a ver el interpolador de Newton, después vamos a ver los polinomios de Lagrange, vamos a continuar con spline, y para la parte de ajuste de curvas vamos a ver regresiones lineales múltiples, vamos a ver el polinomio de Gauss-Markov. Todos los temas nos van a llevar a encontrar ecuaciones y funciones que resuelvan problemas de la ingeniería. Ahorita, por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos hoy. Uno que es el tema en el cual estoy trabajando desde el viernes pasado, Continental, el ejercicio por el cual estoy cobrando ahorita. Y después voy a empezar a presentar gráficas del coronavirus, gráficas de por qué esta unidad es importante y cómo nosotros como ingenieros y expertos en métodos numéricos
vamos a poder entender proyecciones, gráficas, tendencias y demás. Entonces, no le hagan mucho caso a mis chats, es lo que está presente aquí. No los escucho, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, es que se traba un poco el video, pero sí, ya apareció. Ajá. Ok. Aquí les presento el desarrollo que estoy haciendo para el modelo que estoy teniendo. Y pues a partir de aquí quiero empezar a platicarles un poco de lo que es la inteligencia artificial y cómo se hace un algoritmo de aprendizaje, etc. ¿Qué estamos viendo en pantalla? En pantalla estamos viendo una gráfica muy sencilla, en donde en el eje de las X tenemos una variable que se llama curvatura de radio máxima, LCA. ¿Qué significa LCA? LCA significa Lane Change Assist, asistente de cambio de carril. Lo que estoy haciendo aquí, lo que estoy haciendo en esta pantalla y con este ejercicio, estoy calibrando un modelo de aprendizaje automático para detectar el mejor punto en el cual alertar cuando no me puedo cambiar de carril en una curva. ¿Qué significa esto? Yo les digo que me dedico a hacer programación, a hacer algoritmos a vehículos autónomos y pues, que tengan funciones más importantes y que tienen prácticamente toda la asistencia al conductor en nivel 2. Además que está reglamentada por todos los 2022 deben de tener esta función. Si ustedes buscan el CIE en internet o en cualquier lado, les va a decir que en vehículos autónomos se refiere a Lane Change Assist, de cambio de significa. Si a alguien ya le ha tocado manejar o subirse a vehículos con asistentes de punto ciego, yo tengo imágenes en los espejos, tengo focos o adentro de los espejos, más a la altura de donde estaría el primer pilar del vehículo, a la altura de donde se empotra el espejo lateral, en donde a partir de señales visuales, luces, el vehículo me dice si es seguro o no es seguro, cambiarme de carril, si es seguro o no es seguro, hacer un movimiento lateral porque tuviera un vehículo en mi punto ciego. Esa función es la que se llama asistente de cambio de carril. Yo soy responsable de esa función, ya se los había dicho. Entonces, ahorita lo que me están pidiendo es cuando estamos manejando en una curva, si mi línea siempre es recta y el camino se está curvando, si yo no cumplo los parámetros de alertar, yo estaría alertando a vehículos que no son mi obstáculo, que estarían en un segundo, en un tercer carril y que en realidad no me afectan. Mientras cada uno siga en su carril, no tendríamos por qué chocar o no tendría por qué tener una alerta de que tengo un vehículo en mi punto ciego, de que tengo un vehículo que me va a rebasar y que me va a permitir mover. Pues básicamente lo que hace este ejercicio me pide que afine más la función para alertar exactamente cuando esté 0.5 segundos de chocar con el carro que está al lado. El vehículo que está al lado mío, que está en uno de los carriles adyacentes, me va a rebasar. Y lo que me pide General Motors en este caso es si en 2.5 segundos chocar con el vehículo que me está rebasando, si es que cambio de carril, tengo que dar una alerta. ¿Qué pasa ahorita? Cada una de estas líneas que están viendo ustedes, cada una de estas líneas que están graficadas, se refiere a un evento. Yo lo que hago para decidir si un algoritmo está bien configurado o no, cómo calibrar un parámetro o cómo entrenar
aprendizaje automático a partir de datos, a partir de muestras. ¿Qué estamos viendo en estas muestras? Las líneas es un experimento. Es una vez, yo tomé un vehículo, yo manejé a lo largo de una curva con estos distintos radios, son radios en metros, curvas de 200 metros de radio, de 250, de 300, 350, hasta 500 metros de radio. Ya cuando vean vías terrestres van a entender lo que es el radio de curvatura en una carretera. Y a partir de estos radios de curvatura, yo lo que hago es evaluar en qué momento, en qué instante del tiempo estoy detonando una línea. Evidentemente estoy conduciendo a distintas velocidades de dirección del y pues tomo muestras. Si mi curva es muy pequeña, una curva de 200 metros de radio, una curva, ahorita estoy alertando 4 segundos. Tomo una curva de 300 metros y 3.5. Y el objetivo y lo que me está pidiendo General Motors es que todas estas curvas las lleve a un punto en el que todos los vehículos alerten a los 2.5 segundos. ¿Qué significa eso? Yo tengo entonces que calibrar esta función, la función que se está desarrollando de la alerta en función del radio de curvatura. Tengo que hacer el ajuste de tal manera de que todas estas líneas y todas estas ecuaciones converjan hacia los 2 puntos. Estén en este punto de aquí. Si se dan cuenta, entonces, yo tengo que utilizar como parámetro el que el radio máximo de mi curvatura está alrededor de la zona. Está entre los 400 y los 450 metros para cuando el vehículo pasa tipo de curvas, alerta a los 2.5 segundos. ¿Cómo hago eso? ¿Y cómo entreno yo un algoritmo de aprendizaje automático? ¿Cómo entreno este ejercicio? Si ya tengo todas las muestras, si observan que para cada una de las líneas yo podría describir una función, que en un grado muy aproximado es una línea recta. Prácticamente cada una de estas líneas de colores se acerca a una línea recta, ¿cierto o no? Si yo empiezo a ver los puntos en donde medí, yo podría ver que hay líneas rectas muy parecidas a cómo están pidiendo. Entonces, únicamente de acuerdo a las distintas velocidades con las cuales estoy manejando, las rectas prácticamente tienen las mismas pendientes, pero tienen distinta ordenada al origen. ¿Qué es esa ordenada al origen? Pues simplemente hay un factor que me está subiendo o bajando estas curvas. En este caso, y con la experiencia y como veo los fenómenos, es la velocidad. Es porque estoy manejando a distintas velocidades. Pero yo puedo entonces encontrar una función que me describe el comportamiento de la alerta en función de la curvatura en la cual estoy manejando. Estas dos unidades de métodos numéricos lo que me van a permitir es buscar cuál es esa función, cuál es esa línea recta, cuál es ese parámetro que me buscaría unir todas las líneas, que me buscaría unificar todos los fenómenos y únicamente representarlos en función de su pendiente. La pendiente va a ser qué tan rápido responde este tiempo de colisión frente a una. Y yo ya sé que el ordenado del origen es la velocidad. Si conoces esos tres factores, fenómeno, cualquier punto. Y si conozco cuál es la interacción, velocidad, radio de curva y tiempo de colisión, yo controlo y decido entonces en qué momento. Porque eso está midiendo el radar, eso estoy a la cual estoy conduciendo, estoy midiendo el tiempo de colisión que tienen los demás vehículos detrás de mí, pero la curvatura de una carretera no la puedo medir. Simplemente no la puedo medir porque no sé qué viene adelante en una curva. Entonces, como sí puedo medir dos de las tres variables involucradas en el fenómeno,
que es el tiempo de colisión, porque estoy con el radar midiendo a los vehículos que me van a dar, estoy midiendo la velocidad, yo puedo saber en todo momento cuál es la curva, el radio de curvatura en el cual estoy manejando en ese momento. Y si sé es el radio de curvatura en el cual estoy manejando y sé la velocidad, pues perfectamente sé en qué instante tengo que detonar la alerta para alertar a los 2 segundos antes de que choque con un vehículo. Este es el ejercicio más o menos que empecé desde el viernes y estoy pensando entregarlo hoy a mediodía. Lo que me piden es que les diga exactamente cuál es la función que relaciona las 3 variables y en base a esa función programar el algoritmo para que el vehículo, en este caso la camioneta que es de pruebas, alerte siempre a los 2.5 segundos y todas estas curvas se junten. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. No, todo muy claro, muy difícil, muy sencillo. Sencillo desde el punto de vista matemático, no tiene mayor problema. Se van a acordar de mí en unidades y que este ejercicio les va a parecer cualquier cosa, ¿no? Va prácticamente desde el laboratorio y se van a dar cuenta que es algo tranquilo. Si se dieron cuenta, está fastidiando mi Skype. Tengo un chat que denme 2 minutos en lo que pongo este chat, por favor. ¿Jugado queso? Saquen las chelas virtuales. Ahí están en 100. Pongo la música. Ok, ya regresé. En 3, 4 minutos voy a volverme a desconectar 30 segundos. Pues sigamos. Únicamente el primer ejemplo, objetivos de esta unidad, cuáles son los fenómenos que vamos a analizar, entender, que mi segunda explicación iba a estar en función de lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, esta página, yo todo lo que estoy, más ciencias y qué está pasando en el mundo, todo lo estoy sacando desde aquí, desde worldometers.info. Y pues el objetivo es entender cuáles son los objetivos de reflexiones, qué realmente está pasando en el mundo, ¿no? ¿Por qué puede ser esto tan alarmante, tan poco preocupante?
pues yo sí les quisiera compartir mi juicio de lo que veo. Y aquí página, ahorita todo lo tienen apuntado hacia coronavirus, yendo a esta liga, podemos encontrar. La primera gráfica que nos presenta es a partir del 22 de enero, cuántos casos había reportados en el mundo y cuántos en ahorita. Si empezamos a analizar esta gráfica claramente tenía un comportamiento lineal, tenía un comportamiento como una línea de enero 22 hasta febrero 12. ¿Qué significa cuando un fenómeno comportamiento lineal o a nivel física, a nivel ingeniería, si yo veo que un comportamiento tiene lineal, qué espero y qué pasa? Tenemos un crecimiento ordenado. En este crecimiento ordenado, que me lo da la pendiente de la recta, yo ya sé cuántas personas en el día siguiente, en los próximos días, voy a tener que tratar, voy a tener que atender. Yo ya voy a saber perfectamente cuál va a ser para mañana, para los de camas, de medicamentos. Y pues si yo camas necesarias, los necesarios para ir combatiendo la epidemia, lo que pasaba en el mundo, cuando los que toman desde esta gran China se está infectando, la tasa de infectados está creciendo a lo largo del mundo, pero no está creciendo tan rápido como para que nos vaya a desbordar, como para que nuestros sistemas de salud se vayan a ver afectados. ¿Qué decimos ahorita? Encerrarnos en casa, encerrarnos, lo que estamos haciendo es acortar los picos, porque claramente a partir del 16 de marzo, cuando empezaron los problemas más serios en Europa y en Estados Unidos, pues esta pendiente empezó a ser una pendiente prácticamente vertical, ¿no? Si yo les pido que me digan esta función, ¿cómo la podríamos representar? Claramente me van a decir que desde el 22 de enero hasta el 28 de marzo, esta curva ya tiene un comportamiento exponencial. Empezó muy pegada a los ceros, empezó muy horizontal, y llega un momento en el que completamente quiebra, ¿no? Completamente empieza a subir, y ahora sí, estamos en este punto de la epidemia a lo largo del mundo. ¿Qué significa este punto de la epidemia? Que cada día estamos necesitando una cantidad prácticamente del doble de medicinas y de cuartos. No los tenemos. Yo les preguntaría, ¿tenemos ya medicina para el coronavirus o no tenemos? ¿Qué han leído y qué han escuchado sobre cura del coronavirus y medicina y tratamiento? Bueno, mi mamá es doctora y pues luego cuando llega a la casa pues me dice cómo están tratando todo esto. O sea, ella está trabajando en el IMSS y hace poquito... ¿Mande? Sí, te escucho. Sí, adelante. Digo que mi mamá está trabajando en el IMSS y pues nos cuenta como de cómo se está viviendo todo esto pues a nivel IMSS, ¿no? Y pues cada vez están habiendo más casos y, o sea, mi mamá me dice que internamente no les dan como medicinas y así, y que a los pacientes que llegan como con los síntomas, que los pasan como a otro cuarto y que hasta que llegue el 9º paciente con síntomas le hacen la prueba. Y en base a ese, pues clasifican a todos los demás. No a todos les hacen las pruebas porque no les dan tantas pruebas en el IMSS como para hacerlas a todos los que llegan con síntomas. Y tratamientos, pues mi mamá me dice que hasta el momento pues en el IMSS no les han dado como nada para que les den de tratamiento, aunque ya se están como tomando, creo que iban a tomar una medicina que antes se usaba mucho para la malaria, ¿no? La hidroxicloroquina. Algo así. Sí, no me acuerdo la verdad pero que antes se ocupaba para otra cosa y que para pues la ahorita malaria como y el paludismo.
Ahorita hablamos Sí. de la hidroxicloroquina. Gracias por compartir. Todo esto es real, son los mismos datos que yo he escuchado, que me han pasado, me han proporcionado, y ahorita hablo del tratamiento, ahorita hablo de la hidroxicloroquina y qué pasa con el mundo, qué es mi sensación y qué es lo que veo en artículos y demás. Lo primero que les quiero dejar con esta curva es, evidentemente, esta curva no la puedo representar con una línea recta, necesariamente la tengo que representar con una exponencial si quiero irme desde el día 0 hasta el último día. Y sin embargo, esta última sección sí la puedo representar con una recta, pero la recta tiene una pendiente prolongadísima, ¿no? Esta pendiente es lo que vuelve tan alarmante y tan complicada la situación. Si la pendiente continúa creciendo igual, ahorita ya estamos llegando a los 800,000, ¿no? Si estamos duplicando más o menos el valor de la gráfica cada 3, 4 días, significa que en una semana vamos a andar alrededor de los 2 millones, ¿no? Difícil, complicado, y aunque uno diga los números todavía son muy bajos, 2 millones, 7 billones que vivimos en el mundo son muy pocos, pues sí, pero nadie nos queremos sacar la lotería, ¿no? ¿Qué pasa con las muertes? Las muertes presentan un comportamiento muy parecido. Empezó tranquilo, empezó con baja pendiente, con algo controlado, y en el momento en el que todo se salió de las manos, las muertes también empiezan a subir, ¿no? Pero ojo, si vemos esta gráfica y comparamos, vemos que es mucho menor. La pendiente de las muertes es menor, e inclusive ahorita lo que espera si la gente que analiza es que las muertes empiece cada vez a morir del coronavirus. ¿Por qué esperamos eso? ¿Y por qué tenemos buenas intenciones? ¿Y por qué creemos que está bajando la mortalidad? Porque están aumentando muy gradualmente los que se están recuperando. Prácticamente la pendiente ahorita de los que se recuperan es más importante que la pendiente de los que se mueren. Ahorita en este punto, más gente se está recuperando de la que se muere a nivel mundial. ¿Qué pasa entonces? ¿O por qué son buenas noticias esto y por qué es alentador? ¿Qué parte de la información no la tenemos? Sencillo, si hay cura, si hay tratamiento, todavía es experimental, todavía no lo pueden hacer público y todavía no es universal, porque cuando Trump se equivocó y dijo la acitromicina con la hidroclorciquina son efectivas y pueden combatir el coronavirus, ¿qué hicimos toda la gente? ¿Qué hicimos? Corrimos a comprar los medicamentos, corrimos a comprar lo que todavía no estaba prohibido en las farmacias, lo que todavía no está, los acaparamos y ahorita ya no hay medicinas. Ahorita ya las farmacias no tienen un medicamento que era libre, que está demostrando que combate perfecto el coronavirus. Alemania, Rusia, son los países con la menor tasa de muertes. Si la tasa de muertes a nivel global anda en 1%, Alemania y Rusia más o menos sus tasas andan alrededor del 0.01, 0.02%. Nada, uno diría. Entonces los alemanes, los rusos son muy fuertes, no se enferman, ¿o qué pasa? No, simplemente ellos sí están aplicando a todos los casos la cloroquina y la citromicina. Ellos están utilizando estos medicamentos. Hace 2 días Rusia, cuando ya garantizó que tienen el abasto necesario de melequina, variación de la cloroquina, hace 2 días ya Rusia salió a decir: nosotros estamos tratando el coronavirus con esta medicina, este medicamento que es ruso, que tiene el mismo principio de funcionamiento que la cloroquina, que es gringa. Primero Rusia garantizó tener abasto. ¿Cuál es el problema ahorita que tenemos, que yo veo más fuerte y por lo cual nos están pidiendo que nos guardemos? Porque todavía la curva de la gente que se está recuperando
todavía no es lo suficientemente importante para recuperarse. Y si uno se pone a leer noticias de cuántas dosis tenemos disponibles en México de cloroquina, cuánto tiempo vamos a tener dosis para toda la gente y demás, México no los ha hecho públicos, Argentina sí. Más o menos México y Argentina tienen la misma población, y por decirles cómo es la situación, Argentina publicó que tiene 130,000 dosis, 130,000 tratamientos completos de cloroquina para darlos a los pacientes que tienen coronavirus. Entonces, si en Argentina 130,000 personas no tendrían ningún problema porque tienen medicinas para... Ahorita ya la tienen garantizada. En México, entonces, si pensamos en los mismos números, en prácticamente el mismo nivel de medicinas que tiene Argentina, si 130,000 personas se contagian y son tratadas con cloroquina, hay tratamiento para ellos. ¿Qué pasa si se contagian más de 130,000 personas? Ya valió. Aunque esté la medicina, aunque esté el tratamiento, no tendríamos tratamientos suficientes para atender a todos. ¿Qué pasa entonces si yo prolongo la epidemia, prolongo la curva, hago que mi pendiente sea pronunciada, que vaya a haber el mismo haya en más días? El laboratorio aquí en México, Safarti me parece que se llama, quien hace cloroquina, emitió, según quincena de abril, van a tener alrededor de 1 millón de dosis disponibles, alrededor de 1 millón de tratamientos disponibles. Entonces, si verdaderamente la medicina funciona, tiene los efectos que estamos esperando y sí está recuperando a la gente como lo marcan las gráficas, entonces si me espero hasta dentro de 15 días que sea suficiente del medicamento y que esté disponible para todos, pues vamos a empezar a salir adelante. Las gráficas, los datos, estas tendencias, si uno las comienza a leer y te enfrentas a todos los casos que estás viendo, contrastas contra artículos y contra noticias, un poco te das cuenta de cómo es la verdad. Mi verdad, yo sé que no es general, yo sé que no es universal, puedo estar equivocado, pero lo que yo veo de comentarios y de leer de todo lo que está pasando en el mundo, cómo van los estudios, a estas conclusiones yo estoy llegando. Sí funciona el tratamiento, pero todavía no tenemos suficiente tratamiento para hacerlo público y para que otra vez cometan el error que cometió Trump, de que lo hizo público y se agotó inmediatamente en Estados Unidos y en México. Si ahorita intentamos comprar cloroquina en una farmacia en México o en Estados Unidos, ya no hay. Se tardaron en restringir la venta, se tardaron en restringirlo, y aquellos que tuvimos acceso a esta información y lo supimos, corrieron a comprar los tratamientos que hay. Yo estuve muy tentado. Yo hace una semana estuve muy tentado a hacerlo, pero me ganó la conciencia, ¿no? Y la verdad es que no fui a comprar. Estoy confiando en que no me voy a infectar o en que si me infecto, me infecte para la segunda, tercera semana de abril, en cuanto ya haya medicamentos y haya tratamientos suficientes para todo el mundo. Y bueno, aparte, hace 2 días les digo, Rusia liberó, como ellos ya garantizaron su abasto y lo que están proyectando, van a empezar también los rusos a competir y a compartir tratamientos con todo el mundo. Y yo les digo, yo sí monitoreo esto diario. Si empezamos a ser responsables, yo les sugeriría, veámoslo. Y conforme esta curva verde de la gente que se está recuperando crecer más, va a ser una indicación y va a ser muy claro para todos. Nos están funcionando y que empezamos a tener curva. Si las muertes siguen cayendo como están en este tipo de gráficas,
y lo que está bajando, pues a partir de ahí, ahora sí, los gobiernos, las empresas, los grandes corporativos podrían tener herramientas de tomas de decisiones para ver cuándo vamos a empezar a reactivar el mundo, cuándo vamos a empezar a salir de este problema. Entonces yo no creo que sea gratis el que ahorita todo el mundo empiece a decir que queda abril de problema y a partir de abril todo tendría que regresar a la normalidad, todo tendría que estar en orden. Sí, yo creo, y yo creo que viendo estos comportamientos que mejoren y que vayan avanzando, sí vamos a tener una idea muy clara de que estamos saliendo del conflicto. El problema se está quedando atrás. Les dejo 2 minutos para que piensen, para que compartan algo y dejen chat que me siguen fastidiando. Ok, ya regresé. Antes de continuar, veo una pregunta aquí. Matriz diagonalmente pesada. Si los elementos son iguales, ¿se considera diagonalmente pesada? Yo diría sí, pero no sería un sí. Los métodos sí van a converger, sí van a funcionar, pero como no hay matemática o no habría algo contundente como sí lo había en el punto fijo que les platiqué respecto a cuando son mayores, no es una respuesta general, no es una respuesta iguales, sí vale la pena utilizar los métodos porque es muy probable que sí converjan, sí vamos a llegar a una respuesta. Entonces eso respondería a la pregunta que veo en el chat. Lo demás, ya platicamos bastante sobre cómo entender una gráfica, cómo ver tendencias, cómo ver pendientes, comportamientos. Quise platicar con ustedes, sí es un poco compartir mi opinión, ya saben, yo estoy comprometido desde el programa, lo dice, a hablar en mono global, entender lo que pasa en el mundo, que entre todos entendamos qué es un ingeniero en el mundo, cómo podemos ayudar, cómo aportar y cómo entender lo que pasa. Entonces piénsenlo como que esta clase de plática tuvo que ver con qué pasa en el mundo y además cuáles son los objetivos de métodos numéricos. Preguntas, comentarios, algo que quieran añadir, con lo que no estén de acuerdo. Esta clase a mí me gustaría que fuera más un debate y no un monólogo, ¿no? Profe, bueno, había leído que tal vez se ampliaba el periodo hasta el 30 de abril. No sé qué opinas. ¿Es conveniente o ya no? Por lo que comentaba de que ya Ahorita, básicamente solamente... pues ya está ampliado, ¿no? De abril por seguir aplanando esta curva. La verdad es que sí hay tratamiento, sí hay buena respuesta científica, pero el desabasto de medicamentos es grave. Todavía las farmacéuticas generan los suficientes medicamentos para atendernos a todos. Entonces, imagínense después el problema de saber si hay curas o dónde llegaríamos a este problema social de por qué a él sí le das medicamentos, es complicado, ¿no?
Yo creo que el 30 de abril es el mes que no lo puso México, sino lo puso la Organización Mundial de la Salud, lo han puesto todos los países, y es la fecha que está teniendo todo el mundo, porque se espera que ya para ese tiempo, para ese momento, tengamos suficiente medicamento para todos, tengamos abasto suficiente, y aunque haya nuevos contagios, aunque haya brotes, ya le dimos un mes a las farmacéuticas para trabajar turnos extra, marchas forzadas y generar la cloriquina necesaria para que todos nos podamos atender. Por eso ya no tenemos miedo a la gripa y a otras enfermedades, ¿no? Ya sabemos cuál es su tratamiento y siempre tenemos en las farmacias inflamatorio. Necesita las farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud saben qué es la cantidad que se va necesitando de cada medicina. Al final, ahorita una medicina sí vieja, pero necesita una mucho mayor demanda de la que ha habido. Entonces, en lo que logras cubrir esa demanda, pues entonces todavía contén la epidemia, todavía ver retrasando los tiempos para dar tiempo a las farmacéuticas quienes fabrican de generar este medicamento. Profe. Yo digo que ajá. Pero la medicina que menciona Sí, fue la misma que dijo hace rato. Cloriquina Pero y así. fue la misma que dijo de la malaria. Sí, ustedes tomen. Sí. Ah, ok. Gracias. Sí, la cloriquina está utilizada y es recomendada para malaria y para... Es el tratamiento viejo que tiene 60 años y en realidad estos tratamientos son seguros, pero les digo, no se podría volver tan público y tan de dominio general. Trump, semana, medicina. Fuimos y generamos desabasto en todas las farmacias. Entonces, poco a poco, lean ustedes noticias sobre la cloriquina, sobre el Discovery, un ensayo de 32,000 enfermos tratados con esta medicina, y que no van a resultados. Yo creo que los resultados son muy buenos, porque empezaron a partir de ahí todas las noticias de farmacéuticas generando más cloriquina, acelerando la producción, países comprando y decomisando toda la cloriquina para tener el control ellos y no las farmacias privadas. Y bueno, también hace 2 días, ya cuando Rusia, ellos directamente sí dijeron, nosotros podemos decir que el tratamiento es seguro, no con cloriquina, con malequina, que es una de las derivaciones generadas ahí en Rusia, pero al final de cuentas el principio activo es el mismo, lo que hacen los medicamentos es el mismo, y si Rusia se aventó a decirlo, yo tengo pocos muertos porque estoy tratando con esto, es porque ellos ya vieron el uso, la certeza y el qué tanto nos puede ayudar. Ojo, la declaración oficial de la Organización Mundial de la Salud es no podemos decir ni sí ni no, porque ahorita es muy difícil crear falsas esperanzas. Entonces, si todos salimos a la calle y decimos, ya la hicimos, ya hay cura, pues ¿qué va a pasar? Nos vamos a infectar y no vamos a dejar este tiempo de incubación para ver quiénes son los prioritarios que ocupan primero la medicina y quiénes van a opinar cuando haya abastos. Profesor, ¿Qué más? ¿qué piensa de la falta de pruebas en México? O sea, de la poca cantidad que se ha realizado. De pruebas? Yo creo que es peligroso. Tendría que adherirme a lo que les estoy hablando de las gráficas. Todas estas gráficas evidentemente nos dan mucha información, nos presentan la evolución de... Pero para que una gráfica te dé resultados, pues antes debe tener datos, de tener datos reales. Que sí, yo estoy tratando gente, yo estoy cuidando mucha gente, pero además yo estoy examinando absolutamente a todos, porque yo ya me di cuenta
que por cada caso que se confirma en China, en otros lugares, hay 30, 40 casos que no están confirmados y que no están diagnosticados. Entonces, el tener muchos casos diagnosticados me baja muchísimo la tasa de mortalidad. Y por eso en Alemania ellos están diagnosticando a todos. Otra postura es la postura de México. No tengo tantos confirmados porque no tengo tantas pruebas. Prefiero tener una tasa de mortalidad engañosa, pero mi tasa de contagios es más baja. Mi tasa de contagios confirmados es más baja. Y una enfermedad que tiene ya 3 meses y verdaderamente la tasa de mortalidad es menor al 1% y es muy buena estrategia, tampoco el tener pocos contagios, aunque una tasa un poco más grande de mortalidad, y estos crecimientos exponenciales no se ven tan marcados todavía en México, ¿no? Así como el crecimiento contra la del mundo, pues la de México pareciera que todavía estamos en la primera parte en donde crece muy poco. Entonces, al final, pues son datos que uno entender el trasfondo, y yo lo que defendería de no hay pruebas es no hay como tengamos datos reales, ¿no? Si me estoy basando en estadística y en ciencia para tomar decisiones, necesariamente que los datos sean los más reales. Entonces, yo diría, desde el lado matemático, mal por no tener datos reales, desde el lado de armas, un comportamiento serio, que está bien el no hacer tantas pruebas, porque de esa forma no tenemos tantos hospitales saturados todavía, y mientras no se salga de las manos, es una estrategia que yo creo que está bien, siempre y cuando todos los demás nos cuidemos, ¿no? Siempre y cuando todos estemos guardados, respetemos la cuarentena, y pues en nuestra cabeza, digamos, en México todavía no explota como explota en otros lugares. ¿Qué más? Los escucho, más comentarios, más dudas, algo que quieran compartir. ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces consideren que esto fue una clase de teoría, fue una clase introductoria a lo que es el ajuste de curvas, la interpolación. Y ahora sí, con todos los temas que empecemos a abordar en teoría, vamos a entender qué significan esas gráficas, y no solo entender qué significan, sino cómo construirlas y cómo nosotros como ingenieros podríamos sacar uso de este tipo de técnicas y de hacer pronósticos y de entender un fenómeno y datos que estoy obteniendo del laboratorio. Sin más, entonces aquí detengo la grabación y